Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, capítulo 7, No Use for a Name. Por eso la diferencia debería ser más amplia. ¡Ahí va Cautemos por el tercero! ¡Para Luis! ¡Luis! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Golazo de Luis. ¿Quién será? Luis Hernández, ¿o no? El pájaro Hernández debe ser. El pájaro. Nada más. Jugó en Boca Juniors también, el pájaro ese mexicano rubio con ese cintillo, ¿te acordás, no? Ah, sí, era como el canilla de los pobres. Claro, el canilla mexicano. el canilla azteca. El canilla azteca, sí. Oye, qué buena intro. Inolvidable para este capítulo. Una banda esperada también, clásica, una de las primeras, No Use for a Name. ¿Qué más vamos a decir? Sí, vamos a ir pasando sobre la discografía, sobre la historia, pero para una introducción no se puede decir mucho porque me imagino que todos los que están escuchando conocen bastante de la banda, ¿o no? Sí, de verdad, estamos un poco nerviosos porque es un capítulo especial. No es que sea un capítulo especial, pero es especial para nosotros porque esta banda significa mucho para nosotros y para mucha gente. Entonces queremos poner todo nuestro amor en este capítulo por todo lo que ya sabemos. Es como ese tipo de bandas que te han acompañado durante toda tu vida. Creciste con ellas, en el fondo te Sí, hiciste adultos con ellas. sí, y aparte que el legado de la música es eterno, pues. Entonces eso es lo eso es lo lindo de todo esto. Al final, yo creo que este va a ser el capítulo, uno de los capítulos más emotivos y, entre comillas, más o menos tristes de Gordo Podcast. Sí, seguramente. Es como tengo una sensación parecida a cuando hicimos el capítulo de Good Riddance, como una banda que sigue tanto tiempo. De hecho, estaba pensando antes de que nos conectáramos acá, que me sé el nombre de las canciones. Eso ya no pasa ya. El último No, tiempo, pues, como. sí, es difícil. Sí, mira qué bueno, yo también no lo había pensado. Sí, claro, uno ya se conoce los nombres de las canciones y eso Los ya nombres, sí, eso, sí. es bastante que decir. Sí. Qué buena. Sí, oye, a propósito, es una banda súper pedida, también la pidieron harto, la teníamos ahí guardada desde que empezamos con el Instagram, que es gordo.podcast. Sí. La gente nos empezó a pedir esto y lo íbamos guardando, ¿no? Sí, era una banda muy popular, muy famosa, una banda, un peso gordo de Fat. Entonces mucha gente estaba pidiendo este capítulo, así que sus deseos son órdenes. Eso mismo. ¿Algo más para anunciar de nuestras redes sociales? Tenemos una idea, ¿no es cierto? Vamos a hacer una playlist. Sí, vamos a hacer una playlist con todas las nuevas canciones que está publicando Fat, que están anunciando, que están saliendo ahora, más que nada también para tener una idea de los nuevos discos que se vienen, así que ahí la vamos a estar compartiendo estos días para que estén atentos y la sigan. Va a estar Sí. entretenido eso. Sí, mientras hacemos una pequeñita pausa de un par de semanas porque me voy de vacaciones por fin. Sí, así que eso, estoy contento. La suerte de algunos, pero bien, se lo Ah, pero merece, si Mati. tú también estuviste de vacaciones en verano, pues, weón, mientras yo estaba encerrado acá. La verdad, No. mira, la verdad es que yo no tuve vacaciones, pero no importa, no, esto no es un lugar para llorar, esto es un lugar para pasarlo bien. A propósito de pasarlo bien, me estabas contando ayer que viste algo, ¿no? En la Sí, internet. sí, ayer salió el documental del Punk in Dravlik Festival y está entretenido, NoFX, Bad Religion, Interrupters, un sinfín de bandas. Así que está bonito. Vamos a hacer algo ahí con ese documental, así que no lo podemos contar mucho, pero si no han tenido la posibilidad de verlo, algo vamos a hacer por ahí, tranquilos. Los vamos, los vamos a apoyar en esa falencia de no ver el documental. Oye, ¿cuánto Claro. dura? Como 1 hora 20, algo así. 1 hora 20, Ok, más o y menos. cuentan todo sobre el tour, también cuando lo Del hicieron por acá en tour, Europa y todo. claro, sale en Europa. Fat Mike anuncia que después de ese se iban a Estados Unidos después de haber estado como censurados por un tiempo. De andar la panza cagada ahí. Sí, con ese humor más o menos Al diferente que tienen límite. estos tipos. Sí, por la cornisa todo el tiempo. Pero bien, está súper entretenido. Hay harta gente hablando, gente interesante, así que está
Está muy bueno. Así que atento a nuestras redes sociales porque algo vamos a hacer con eso. Oye, y también la semana pasada creó pre-order de Face to Face, el disco nuevo. Se viene también. Sí, sí, está buena la canción. No esperaba una canción buena de Face to Face a estas alturas de la vida. Pero Así el último estaba que bueno también. A mí me había gustado el último. El que habían sacado antes. el Protection, ¿Sí? sí, no, Es bueno, está ¿no? bueno. Pero después salió el en vivo, po. Oh, y después salió esa weá acústica. También salieron las huevas acústicas, entonces como que Sí, es verdad. la adrenalina empezó a bajar un poco, entonces ya como que uno no estaba tan emocionado esperando un disco de Face to Face. Pero está buena la canción, está buena la Sí. canción. Oye, a propósito de cosas nuevas, quería pasar un dato y un saludo acá porque hay que apoyar, como tú dijiste, a los vecinos, a los amigos, a la gente que está haciendo cosas nuevas. Así que un saludo ahí a sonidodevoción.com, que es un nuevo blog con una página de reseñas, de listas, de playlists, donde se pueden informar de música nueva o no tan nueva. Así que saludo a los amigos que hacen ese blog, a Morgan, a Sony y a Tony. Sí, está bueno eso de las listas y todo. Y saludos a los chiquillos. Eh, ¿Quiénes son? No voy a decir su nombre, pero tranquilo. Está bien, está bien. Está bueno el sitio. Está bueno, ¿no? Es Compártanlo, como visítenlo a la gente que le gustan los cachureos y esto del mal de Diógenes. Está bueno está bueno descubrir música nueva. claro, sí, está súper bueno. Así que pónganle ahí un clic. Sí. Así que, bueno, empezamos, ¿no? A hablar a lo que nos convoca, como decimos siempre. No Use for a Name, hoy día una banda de San José, California también, para variar, cercano al Bay Area de toda esa... Es curioso porque nacieron con esa escena un poco de Lookout Records, Gilman Street, tocaron ahí, salieron algunos compilados, se formaron en 1988 con un poco de influencia metal. Ahí no cantaba aún Tony Sly. Hardcore descomunal con puños poderosos llenos de metal, enojados y amenazantes. Así los describían al principio a No Use for a Name. Oh, qué buen dato te sacaste. Un latigazo ese. De hecho, sale siempre Tony diciendo que era su banda favorita era Metallica en ese entonces. Tiene toda la pinta, pues tiene toda la pinta. Si los primeros demos y las primeras grabaciones eran como bien nada comparado a como al día de hoy conocimos a No Use for a Name por sus últimos discos, qué sé yo. Entonces tiene toda la pinta de haber sido Metallica y Slayer Sí, su influencia. De sí, sí. hecho, mira, de hecho, mucha gente no sabe la relación que tiene No Use for a Name con Spaz. Spaz, Ah, la banda. esta banda Power Violence así de la hermosa. Sí, yo Eh, no sabía. Cuéntame. Chris Dodge, uno de los primeros guitarristas de No Use for a Name, se va de No Use y funda Spaz. Chúpate esa. Oh, buen dato, eso no lo tenía. Lo Chúpate funda. esa. Chúpate esa milanesa. Y el guitarrista de Spaz de toda la vida, una banda que ya no existe, pero que tiene como 800.528 millones de discos. Sí, seguramente debe haberse llevado alguna de las canciones de No Use for a Name y con esa canción hizo un disco. Porque Claro, duran como 2 segundos las canciones. ¿Cómo imaginarte? Pero bueno, bien, buen dato, buen dato. Chris Dodge. porque él era el guitarrista antes de que fuera Tony, ¿no? Él había ¿Sí? fundado la banda con Rory Koff, que es el baterista, el metrónomo Koff. Eh, él es el único miembro que quedó hasta el final de la banda. Correcto. Antes de que saliera el primer disco, sale un tema en un compilado de Lookout Records que se llama The Teens That Ate Floyd. Floyd, no Floyd the Fat, otro Floyd, es la mascota de Lookout Records. Un compilado que salió por Maximum Rock and Roll también antes. Y salían bandas como Operation Ivy, Cream Shrine, Mr. T Experience, las bandas del finales de los 80 de Lookout Records. Ellos están muy, muy ligados a esa escena de Gilman al principio, antes de pasar a Fat. Sí, claro, pues y aparte que en esa época, en los finales de los 80 también las bandas eran como de ese calibre, pues entonces toda banda nueva que salía tenía que ser como, si era como del piño de los amigos, tenía que ser más o menos parecida, o por lo menos caer bien en ese círculo para poder tocar, qué sé yo, pues. Entonces, no, y la historia de No Use for a Name es interesante porque logran, logran que una de sus canciones aparezca en unos compilados de Maximum Rock and Roll también.
Sí, creo que Chris Dodge era amigo de uno de los escritores de Maximum Rock and Roll también. Bueno, ahí ya se veía que estaba bien metido en la escena un poco más política y do it yourself. Ahí creo que Tony Sly tenía como 18 años nomás, cuando Mira, entró a tocar guitarra. De hecho, él aprendió a tocar guitarra con No Use for a Name. mira, mira, 18 años. Uy, uno a los 18, ¿qué estaba haciendo? No voy a decir qué Nada, estaba pues, haciendo weón. mejor. Pues ya lo dijiste hace un par de capítulos que estáis tomando vino a los 18 años con Garrafas de 500. eso. La mierda, weón. He malgastado la mitad de mi vida, weón. No, o bien gastado también se puede decir, ¿no? Y bueno, primer disco entonces. Después pasa Tony Sly, se va Chris. Ahora sabemos que Claro. a formar Spaz. Y sale el primer disco que tiene un nombre un poco también gracioso, Incógnito, con una, una portada un poco igual Kuma, ¿no? En honor a los amigos de Sonido Devoción. Incógnito. Sí. Sí, Kuma, pero Sí. también era como bien arcaico todo, pues si estaba hablando de 1990, pues, ¿cachai? Sí, pues, por ese sello New Red Archives, que Sí, tampoco había sacado muchas cosas y sacan ese disco incógnito. También se seguían como en esa misma onda con muchos riff metal, no tan melódico, pero ya se notaba un poco la transición por la voz de Tony, aunque al principio cantaba no tan melódico como lo conocemos en los discos después, sino bien fuerte, ¿no? sí, claramente hay un cambio ahí. Después vamos a decir cuál es el álbum que yo por lo menos considero que es el cambio brutal en la forma de cantar de Tony, pues. Oye, después pasa una cosa súper... ya, es una anécdota. En el fondo la escuché en un podcast hace poco donde estaba invitado Rory Koff, el baterista de No Use for a Name. A todo esto, Ujú. Rory debería tener mucho más crédito de los que tiene, porque él también apoya mucho la escritura de las canciones. Es un miembro clave de No Use for a Name, no solo el único que estuvo casi durante, porque al final se fue, casi durante Sí. toda la historia de la banda, sino el que se ocupaba un poco de los negocios, de también hacer un poco de prensa en ese tiempo. Y Rory cuenta que cuando graban el segundo disco, Don't Miss the Train, lo iban a sacar por Epitaph Records. Ese disco lo pagó Brett Gurewitz de Bad Religion, Mr. Brett. Mr. Brett. Ujú, Lo ujú. grabaron, le gustó, pero Brett tenía problemas con el bajista de esa época de Noise for a Name, Steve. Y se pelearon y Brett llama un día a Rory y le dice, ¿sabes qué? No puedo trabajar con usted mientras esté Steve en la banda. Tenían casi todo listo para sacar el disco por Epitaph y le dijo así que tenés que buscar otra fórmula. Y ahí vuelven a ese sello que tenía, New Red Archives, pero con el disco pagado. De hecho, Brett le dice, da lo mismo, quédate con el disco, no me interesa. Mira, ¿qué hubiese pasado si hubiese fichado Epitaph a No Use for a Name? ¿Cómo hubiesen sido las cosas? Eso me lo preguntaba también. Quizás distinta, porque también ese disco, un poco más tosco también, ¿no? No es tan melódico. No sé si se habrían volcado, no sé si habían tenido primero a Ryan Green como productor que, que les cambió Claro, un poco el sonido, o se habrían vuelto igual grande y como lo fueron después, porque ese era el destino de la banda, o se habrían perdido como muchas bandas de la época de Epitaph que no fueron bien promocionadas o que no se volcaron tanto al pop, como DFL, por ejemplo. claro que se quedaron quizás en uno o dos discos buenos nomás y eso fue, po. Mira, el Sí. destino, como dice el destino. Todo estaba premeditado ya. Estaba todo Sí. calculado para que todo fuera como fue nomás. Así que después de que sacan el disco Don't Miss the Train, empiezan a girar un poco más y ahí es donde conocen al gordo Mike y el gordo Mike les dice, bueno, graben un par de canciones y vénganse a FAT, son bienvenidos. Y ahí es como cuando hacen el primer break, no tanto en el sonido como lo dijiste tú antes, sino el break de ir tocando con más bandas y saliendo más de gira y teniendo más promociones. Ahí sale un EP que se llama The Daily Grind, que es lo primero que Perfecto. sale Es por un, FAT. es un, es un EP perfecto. Es un disco maravilloso. Y claro, como decís tú, en el 93, ellos entran a FAT con este disco. Y nada, pues, ¿qué se puede decir de este disco? Es perfecto, es perfecto. Es cuando Tony empieza ya también a cambiarse un poco su forma de cantar,
porque claro, pues Fat ya era otro peldaño más arriba, Sí, ¿cachai? otras ligas. Otras ligas, pues ya íbamos a llegar a más gente y la línea editorial de FAT también te empujaba a que tu música también fuera un poco más melódica o por lo menos mejor cantada que antes, po, por decirlo de cierta forma, ¿cachai? Claro, también con el apoyo de la producción de Ryan Green, también se metió Fat Mike en la producción ejecutiva de los primeros discos, como lo hacía siempre, con la Quavon también lo hizo. Con las primeras bandas de Fat se metía harto más en darle consejo a las bandas, en tirarlo como para que suenen un poco parecidas, que tuvieran ese sello Fat en el fondo. Y como dices tú, es un disco perfecto y aún tocaban canciones en el último tiempo de esos discos. Biomac lo tocaban siempre. Ujú. Entonces, son temas que quedaron para siempre ahí. Sí, no, es un disco genial y aparte que la manera de trabajar de Fat también lo hizo sentirse más cómodos igual, po. Que el mismo dueño del sello esté ahí contigo en las grabaciones, o apoyándote, o ayudándote a componer, o ayudándote a arreglar esto, otro, también es otro trato, po. Y, puta, no sé, po, el sentimiento de la familia Fat es, es especial, po. Por eso las bandas se quedan tanto tiempo, po, ¿cachai? Entonces, eso lo hace especial. Sí. Estaba leyendo también una entrevista a Tony Sly, donde le preguntaban sobre esa familia Fat en el fondo. Y él contaba que al principio, cuando eran pocas bandas, era así, que se metían todos, estaban todos en el estudio metidos, muchos hacían como backing vocals o como coros para los otros temas de las otras bandas, que después cuando se empezó a hacer esta explosión del punk rock en el 94, 95, 96, las bandas se quisieron hacer más grandes y ya como que se iban a pequeños círculos y después cuando se pusieron viejos, como nostálgicos, se volvieron a juntar. Sí, o sea, uno lee entrevistas de cualquier banda de Fat y todos, y hay un denominador común que es como el trato hacia las bandas, la manera de trabajar de Fat, la ética que tiene. Uno lo puede ver también en el mismo documental que tiene Fat, que todos hablan más allá de un sonido Fat, hablan como de una familia Fat. Y eso es especial, pues, weón. Es especial Claro. y hace que nosotros estemos haciendo toda esta mierda, pues. Sí, claro. El libro de Laura Jane Grace, de Against Me, ahí también ella cuenta que Fat Records es el único sello que les ha pagado como les deberían Mira, pues. pagar en sus discos. Sí, pues, sí, ellos dicen que se han gastado demasiado dinero en la devuelta a las bandas, en lo que le corresponde a las bandas. No sé, pues FAT también tiene esa cláusula en el contrato que no te ata a ningún otro sello. Es decir, que, no sé, pues No Use for a Name, me olvidé el ejemplo de que ha salido en compilados de muchos sellos del mundo, de muchos lugares. Entonces la exclusividad no la tenéis con ellos, pues. ¿Cachai? O sea, tú podías hacer lo que queráis, en fin y al cabo. Y los contratos de FAT por lo general son por un disco. Entonces, no como esas otras empresas no sé, otras discográficas que te amarráis con 3, 4, 5, hasta 6 discos con ellos. Entonces, todo es especial, todo es diferente. Claro, y eso lo ayudó también a muchas bandas de los 90, como a No Use for a Name, a que pusieran sus temas en compilados de skateboard, de Claro, snowboard, como No Use for a Name en el disco siguiente, que cumplió 25 años. O sea, imagínate que sale el año 1995. Mira, acá lo tengo, la edición especial, leche con carne, bonito. que en español significa leche con carne. La, El otro día yo leí una entrevista a Matt, al bajista, que todavía no contamos cuándo entra Matt, y decía que ese disco se habían tomado tan en serio ese disco, tan bien trabajado, y que ellos consideran que es un súper buen disco con súper buenas letras, qué sé yo, pero que la carátula la habían encontrado una mierda, weón. ¿Sabes qué te iba a preguntar eso? Si te gustaba o no, ese típico como una imagen cómic de una persona abriendo el refrigerador y aquí hay alguien que le está Claro. robando la leche y la carne. Claro, o sea, ¿cómo se llama ese artista? Coop, creo que es, ¿o no? Oh, no El tengo artista que idea. hizo ese. Por ahí dice, por el refrigerador aparece el Coop, creo. Ah, bueno, lo estoy buscando. Sí, dice Jimbo Phillips, ¿o no? Ese, Jimbo Phillips. Jimbo Phillips, nada que ver Coop. Coop es otro. Jimbo Ah, no Phillips. sabía. Ese tipo es un ilustrador conocido, respetado y súper famoso, po. Entonces, pero a los jugadores de la banda como que no les gustaba mucho como que sentían que el disco era como totalmente opuesto a la portada.
Ah, de ser porque el disco es serio también, por eso. Es serio, es serio. Y los weones siempre se han tomado todo como un poco más a la chacota, po, weón, ¿cachai? Sí, igual es un Son poco verdad, ¿no? Sí, así que, no, bien, bien. Sí, ese disco tiene Ujú. el single Soulmate, ¿no? Que sale en el disco, en el video, perdón, andando en snowboard, y ese lo tiraron en MTV en ese tiempo, Eso te iba a porque decir. No Use for a Name fue de gira de soporte de Offspring en la gira de Smash, cuando ellos estaban haciéndose Smash, gigantes. Entonces ese correcto. tema lo ayudó mucho a salir en TV y a que la banda se hiciera conocida en ese tiempo. O sea, claro, po, o sea, a ver, nadie sabe de dónde vienen estos regalos y uno nunca como que los ve venir, ¿ah? Pero de repente No Use for a Name estaba comenzando a hacer música que a la gente realmente le empezó a gustar, pues, weón. ¿Cachai? Entonces los weones Sí, empezaron a hacer como hits así radiales, pues. Siempre, quizás no salían en la radio, pero eran, eran hits, pues. sí, Eran discos, como Soulmate, por ejemplo, que lo llevó a hacer un videoclip, que lo llevó a MTV, que lo llevó a hacer banda soporte de Offspring, el lanzamiento de Smash. Entonces, otro peldaño más arriba, ¿cachai? sí, es verdad. Es un poco extraño lo que pasa con No Use for a Name y ellos dicen también que ellos piensan que no se hicieron más populares por el nombre que tenían. Que el nombre no les ayudó a hacerse una mejor promoción en el fondo, que era un nombre malo para una banda. Claro, como lo dice Matt, po. O sea, en inglés, para uno que es latino puede sonar bacán el nombre, pero en inglés es una mierda de nombre, po. ¿Cachai? Pero como te digo, Matt dice que ellos siempre se tomaron todo para la chacota, onda, De hecho, eh, sí, el nombre de Leche con Carne viene, estaban en un tour y claro, venían hueveando un poco con cómo se llamaban las canciones de Police, de esa banda que tenía canciones así con nombre en francés, en alemán y se reían un poco. Y Tony él había hecho un grado en la Junior High de psicología y había tomado ya, clases de español, entonces había un par de palabras y empezaron a huevear un poco y de repente se empezaron a decir leche con carne y les parecía que sonaba bien y no estaban muy seguros qué es lo que significaba. Sabían lo que era carne, pero no sabían lo que era leche, y al final le pusieron al disco así, y por eso hicieron la caradura después, acorde al nombre del disco, pero en el fondo no tiene ninguna ah, relación mm, con las canciones que son también un poco serias, como decías tú, está ese tema sí, Justified Black Eye, que habla de violencia intrafamiliar, el, correcto. hay varios temas con una temática un poco más fuerte, y sale con esta un poco gracioso, quizá después se arrepintieron. Ellos se consideran unos cabros chicos nomás. Lo están pasando bien, lo pasaron bien. No hay espacio como para ponerse maduro y aburrido, po. Entonces, como le decíamos en unos capítulos anteriores, videos que mostraban haciendo puras tonteras que al final a uno le parecían Sí. graciosas, típicas tallas gringas, y que al final ellos eran así, pues, o sea, al final imagínate, pues cabros chicos, juguete nuevo, banda, girando por el mundo. ¿Qué hay a hacer? Puro Sí, huellar, pues, weón. obvio, Puro tenían huellar. 22 años cuando salió ese Yo, disco, 22 años. yo hubiese hecho eso y quizás muchas más cagadas me hubiese mandado. Sí, de hecho, Tony también cuenta que él estaba en ese tiempo trabajando, bueno, casi terminando su grado de psicología, le faltaban un par de créditos para terminarlo, y estaba trabajando en un restaurante, tenía 22 años, y ahí fue cuando empezó a salir la oportunidad de la gira con Offspring, y dijo que no lo pensó un día, y dijo, no sé si dejar mi trabajo, y al final como que dijo, tengo 22 años, salgo nomás de gira. Imagínate, una pequeña decisión le cambió su vida para siempre, en el fondo. Correcto, correcto. Sí, O- eso dicen ellos también, que nunca han tenido que dejar ningún otro trabajo por esto, porque al final, como hemos dicho, pasito a pasito, peldaño tras peldaño, al final se pudieron dedicar a todo esto. Y sí. que si no, quizás que hubiese sido bacán. Oye, hay un tópico en los discos de No Use for a Name que se va repitiendo siempre, que al final Fat saca un compilado, y es que hacen muchos covers. En este Leche con Carne tocan Redemption Song de Bob Marley, y al final, ¿te acuerdas que en ese tiempo siempre cuando fue, porque fue cuando empezó a salir el formato CD, a hacerse más masivo, y las bandas por lo general ponían como esos típicos, como ya no tenían límites de minutos, ponían esos típicos bonus tracks que tenías que esperar 10 minutos para escuchar una estupidez. Claro, como los tracks ocultos, así, había que esperar. De repente uno ponía el CD y veías que seguía avanzando y decía, ah, ya, ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene? Y bueno, muchas bandas lo han hecho, ¿no? FX, No Use for a Name también se caracterizaba por... Ahí Sí. aparece la canción de Kiss que aparece en el Live in a Dive.
que Sí, hablábamos la otra hacen vez. un medley, ¿no? Es como Sí, incluso ponen Green Day también, claro, Aerosmith. Sí, sí, correcto. Sí, entretenido. Era bacán esperar esos segundos extras, po. Minutos sí, extras a veces. sí. A veces tienen que adelantar el track, así como el de NoFX. ¿Te acuerdas en Panic Traveling? Como que al final se escucha al jefe cantando. Claro. O sea, me da la sensación de que estaba como en las pruebas de sonido antes para hacer las voces. Sí, Sale alguna caricatura por ahí. No, divertido. sí. Bueno, este disco Leche con Carne y el single Soulmate y la gira con Offspring les trae una popularidad grande en ese tiempo también del skateboard y el snowboarding también estaba muy de moda y, y lo empiezan a ponerse un poco más populares y a agarrar un poco más presión para sacar el disco que viene después, ¿no es cierto? Y ahí hay un break también en cuanto a integrantes porque salen dos y vuelven dos. O Correcto. salen dos y entran dos. Claro, como cambio en el equipo. Sí, y dos personas que muy importantes para la banda, porque en guitarra entra Chris Shiflett, conocido también después por Foo Fighters. En ese tiempo tocaba en esa banda, tocaba en esa banda 22 Jacks con Steve Soto de Adolescents. Eh, Correcto. de hecho, se ponía en el disco Jake Jackson. De nuevo gente usando seudónimo, igual que los amigos de Sonido Devoción. Vamos a cobrar por estos cortes publicitarios, ¿ah? Ya, Sí. vamos. Y el segundo cambio es Steve, un integrante que había estado desde el principio, que él se había peleado con Brett y que tenía muchos problemas también con Tony Sly, así ya no se llevaban bien. De hecho, Rory en ese mismo podcast que les contaba antes, donde cuenta la historia de Epitaph, dice que Steve era una persona súper difícil y que Tony lo llama un día y le dice, no puedo tocar más con este tipo. O sea, o lo echamos o nos separamos o me voy. Así, a ese punto, y al final Rory, que era muy amigo de él, dice que fue la decisión más difícil que ha tomado en su vida, tener que hablar con su amigo y decirle que las cosas no funcionaban, porque era verdad que había hecho ya problemas. Imagínate, le había privado la posibilidad de seguir en Epitaph y le estaba generando problemas en la banda. Entonces, Le estaba trancando la pelota, como se dice. sí, eso mismo, buena analogía. Y entonces ahí viene una persona que había sido desechada por otra banda y entra como bajista, ¿no? Sí, Matt. Aplausos para Matt. Matt Riddle, un grande. Un grande, Matt. Lo único que puedo decir de Matt que no me gusta es cuando hace su interpretación de la voz, la parte femenina de of the On the Outside. outside. Cuando lo hace en vivo. Esa weá no me gusta, no me gusta un poco, pero todo lo demás, nada que decirle. Un gran bajista. Gran bajista, él participó como miembro activo en los dos primeros discos de Face to Face, y hasta que el tanque a pedales, el collar de melones de, de Trevor Kidd, el vocalista de Face to Face, le dice, compadre, ¿sabe qué? Usted si quiere quedarse en la banda, no va a tener más participación en la composición, en las canciones, en la música, nada. Todo lo voy a hacer yo. Usted tiene que ser aquí como un empleado nomás. Y Matt le dijo, andalar. Y ahí se va, po. Y ahí se Se va de va. face to face y aparece un par de llamadas antes, pero hasta que la que se concreta con mayor fuerza es esta, po, la de No Use for a Name. Y entra, Sí. y no, y cambia todo, porque ahí aparece Making Friends, pues, hermano. Sí. Hermano. Igual es interesante esa historia porque se va Matt de Face to Face, entra a No Use for a Name junto con Chris Shiflett y a Face to Face entra el hermano de Chris Shiflett, Scott Shiflett, a tocar el bajo. Un poco raro, güey. Hay que decir que face to face también hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia a trabajar al lado de Trevor, weón. Sí. Obviamente yo no lo conozco personalmente, pero Pero se toda la gente cuenta. que, toda la gente que he escuchado y he leído sobre cuando hablan refiriéndose a él, todos dicen lo mismo, weón. Puta, el culiado pesado, weón. Bueno, el único que queda también debe ser difícil también. Igual ahora ya Sí, se volvieron a amigar de nuevo con Matt. Hay un par de sí, videos donde toca, sí, sí, después de tiempo, sí, pero en sí, ese sí, momento sí. tenían muchos problemas. Nada más que decir que Matt participó en los dos discos mejores de Face to Face. Eso es todo. Ah, el que viene después, el homónimo, también es bueno, weón. Sí, pero ya no estaba Matt. Ya, Sí, dale, vamos nomás. sí. Making Oye, Friends.
Making Friends, discaso. Me da mucha risa porque en el disco adentro hay una. Porque como decía antes, ¿no? Chris Chiflet se llamaba antes Jake Jackson, se hacía llamar, y en ese disco se cambia el nombre y se pone su nombre verdadero, Chris Chiflet. Y en el disco hay como un scan de un email que le mandan a Tony Sly como No Use for a Name preguntándole. Dice Sara, capaz que sea la Sara que trabajaba en Fat Records, preguntándole si es ¿Ya? que habían cambiado al guitarrista, si se había ido Jake Jackson y entró Chris Chiflet. Entonces él le responde y le dice, Chris Chifles es Jake Jackson. Solo cambió, dice, nos cambiamos todos los nombres, ahora yo me llamo Matt y Matt se llama Tony y el otro se llama, y le pone una cosa un poco confusa. Como siempre, tomándose todo para el huevo. Bacán. Sí. Y aquí también viene el sampler de esa película, también de Al Pacino con el funado Kevin Spacey. Glengarry Glen Ross, que es cuando hace la pregunta antes de que empiece el primer tema, The Answer is Still No. Hey, what's your name? Fuck you, that's my name. Genial, weón. Genial, genial. Este disco es el que cambia todo para mí. Este disco es el que cambia todo para mí en el sentido de que de la manera de cantar, la manera de las canciones, la forma como están compuestas, por más que se lo hayan tomado a la chacota como siempre, la portada ya no es tan pa'l hueveo. O sea, sí, pero no. No tanto, la hace Mark de Salvo, ¿no? Que ha hecho Sí, mucho, hizo el Heavy Petting Zoo también, lo hizo él. Que esa sí es de hueveo, esa sí es esta de es. hueveo. Y él tiene un Instagram, no sé si lo habéis visto, se llama Mark de Salvo, claro, el Sí. Instagram, y tiene una página donde vende los prints, y está este print de la carátula de Noise for a Name Making. Sí, sí lo vi, sí lo he visto porque estaban subastando los mismos prints del Heavy Petting Zoo. Sí. Por Fat Mike llegué ahí, a ese Instagram. Así que bien, sí, sí lo he visto. ¿Qué decir de este disco? Weón? Este disco me lo hice, pero chupete en los recreos del colegio, sí, pero ya hasta cansarme. Una cuestión ya no podía. Me lo sé de memoria. Me lo sé de Sí. memoria. Sabes que yo tengo una historia con este disco, creo que te la conté en algún momento, hace años, me acuerdo haberte la contado también. Porque acá el último tema se llama Three Month Weekend, ese tema. Ujú. Y a mí, un amigo en el colegio, cuando debe haber sido el año 98, no, ¿cuándo salió este disco? Este disco salió 97. 97, ya debe haber sido el año 98, 99. Me pasó un cassette con el About Time de Pennywise grabado. ¿Ya? Y al otro lado tenía temas que supongo que debe haber sido un compilado o, o alguien que hizo un mixtape o algo así. Y el primer tema al otro lado era ese Tremont Weekend. O sea, yo conocía ese ¿Ya? tema mucho antes de haber conocido la banda, no sabía cuál era. En algún momento después me llegó fue el primer disco que tuve de No Use for a Name, Making Friends. Y como el último tema, de repente lo estaba escuchando, me gustaba, y de repente, oh, ese tema lo conozco. Fue un poco raro en ese tiempo. Un tema Qué que lo había bacán. escuchado como 50.000 veces y no sabía de quién era. No sé, esa sensación como un poco rara que ya no seguía, porque ahora la información. No, po, no, po, y mira, con todo lo que he repasado y estudiado para hacer este capítulo, me ha hecho como, me ha llevado a ejercitar mucho la memoria, como los recuerdos, cómo empezaste a escuchar esta música o cómo llegaste a ciertos discos, a ciertas bandas. Y nada, weón, eran años maravillosos cuando se compartían los cassettes, ocupabais los 90 o los 60 minutos del cassette con todo lo que pudiese caber en esa weá, porque los discos tampoco eran tan largos, po. No, Entonces, tampoco duraban tanto así como. O sea, en un cassette te cabían muchos discos, en definitiva. Y eso de compartirlo, oye, mira, conócete esta banda, mira, escúchate esto, mira. Ha sido bacán el ejercicio. Agradezco mucho al podcast porque me ha hecho eso, como revivir un recordar, poco. sí, recordar y ocupar un poco la nostalgia también, sobre todo en estos tiempos tan como extraños. Está súper bueno el ejercicio y me ha hecho súper bien como para la cabeza. Hasta me he contactado con amigos que no había hablado con ellos hace mucho tiempo. Entonces, está bacán. Sí, a mí me pasó lo mismo hoy. Yo dije que este capítulo iba a ser más o menos sensible. Sí, pero me pasó lo mismo. Hoy casi se me ponían los pelos de punta el recordarme ese tiempo cuando escuchaba esos cassettes pirata.
tantas veces, como decíamos antes, sabiéndote el nombre de las canciones, algo que ya no pasa casi, o por lo menos a mí personalmente no me pasa, escucho las canciones y Pasa cuando tú copiabas un cassette, lo grababas, tenías que escribir las canciones, po, sí, ¿cachai? Entonces ya escribirlo, bueno, para mí ese ejercicio de escribir también me ayuda a memorizar y siempre ha sido así, po. Entonces al hecho de escribir ya las cosas, te va quedando un recuerdo de algo, po, un registro de algo, y eso te hace después, mira, esta, sí. bueno, mira, me las sé todas. Sí, oye, ojalá que también a los amigos que van escuchando el podcast también le aparezca esa nostalgia cuando nos van escuchando relatar nuestras historias, porque yo me imagino que tenemos las historias similares, que las mismas cosas que vivimos nosotros las vivieron las personas que están escuchando este podcast, igual que nosotros de Claro. alguna forma. Sí, el otro día hablaba con nuestro amigo Armando, una videollamada, y me decía que me comentaba eso, porque al final a él le pasaban las cosas parecidas a nosotros. Claro, los lugares o los lugares físicos y geográficos eran otros, pero como las historias como que son parecidas. La forma de que te llegaba la información, la forma de compartirla, al final era como parecido todo, similar. Entonces, eso es lo lindo de todo esto. Sí, a mí me pasa lo mismo cuando hablo con mis compañeros de banda acá en Alemania, que tienen la misma edad que nosotros en el fondo. Y es emotivo hacer ese paralelo de cuando hablamos de las cosas que vivimos, porque las vivimos en países y continentes distintos, Claro, casi de igual forma. Claro, acá tenía un poco la ventaja de que las bandas iban de gira, entonces las podías ver en vivo, claro. pero todo lo demás funcionaba parecido también. O sea, les llegaba un cassette o un compilado, o se compraban un fanzine donde había un buen review, buscaban los discos, veían los agradecimientos y después se compraban otros sin haber escuchado la banda. Y en el Mm. fondo tiene que ver con esa como época dorada del punk rock melódico de los 90 también. Sí, una época hermosa, weón, una época inolvidable. Yo le guardo muchos buenos recuerdos y mucho cariño a esa época de mi vida. Oye, interesante lo que dijiste antes también del disco Making Friends, que fue como para ti el que hace el break del sonido de la banda, porque ellos cuentan también que fue el disco que más esfuerzo le pusieron en la composición, en comparación a Leche con Carne, que fue casi como algo fortuito que les salió. En el Making Friends Claro, tenían un poco esa presión de haber hecho ya un disco y de ir en la misma onda, y más encima tenían estos dos monstruos que tocaban mejor que los que eh, estaban antes. De hecho, claro. Tony decía, venía Chris Chiflet y a mí me da vergüenza tocar guitarra. Sí, bo, esa presión de haber sacado un disco bueno, y el que sigue tiene que ser bueno también, po, o mejor, o superior. Y en este caso se consiguió, yo creo. Se consiguió. Sí. Para mí es mi favorito, pero también puede ser que sea mi favorito porque está esa influencia de haber sido el primero que escuchaste. Entonces Claro, tiene. claro, claro. A mí me pasa parecido también. Sí, También lo considero así como que le tiene más cariño uno, ¿cachai? sí, es verdad. Y ahora viene un break aún más, Sí. incluso a lo pop, a lo melódico, con el disco siguiente. A esto me refiero yo con los hits radiales que comentaba antes, porque este disco es un hit así para el mundo entero, no solamente para los pan rock. More Betterness. Ahí se van un poco más para el pop, producen un poco más el disco, la voz de Tony se pone aún más melódica. Él dice que le cambió un poco la voz porque en el disco, en la época del Leche con Carne y Making Friends, fumaba mucho, dijo. Dice que ahí dejó de Sí, fumar. sí, sí, dejó de fumar, o sea, dejó de fumar mucho. Siguió Sí, fumando, pero empezó a fumar menos. Entonces, por eso también hay un cambio en la forma de cantar de Tony. sí. Yo me acuerdo cuando salió este disco y me acuerdo que mucha gente lo estaba así como odiando un poco porque decían, que es muy pop. Y me acuerdo que ese mismo año salieron varias canciones, o sea, varios discos así. Lo que pasó ese año es que empezaron a salir los Pennybridge Pioneers de Millen Collins, Sí. que ya es otro ritmo. Empezaron a salir los State of Flow de No Fan At All, que también es otro ritmo. Ese mismo quería ¿Cachai? nombrar, sí. Y aparece este que era como metiéndolo al mismo grupo, po, ¿cachai? Sí, Pero ahí el sentimiento con No Use era otro, así que yo lo apapaché y lo recibí con mucho cariño, sí, yo desde el también. primer día. Yo me acuerdo que ese cassette me lo compré en el Eurocentro. En ese tiempo habían unos cassettes que eran piratas, weón, pero estaban como hechos como originales. No sé si te acordáis. Y uno se da Sí, cuenta porque los cassettes de Fat tenían como una carátula gigante, así larga, como con claro, siete, larga, po, siete caras. con las letras y todo, po.
Sí, y estos eran como originales, se veían originales, pero tenían solo la cara. Y creo que esos discos lo hacían en Perú, esos cassettes, y los vendían en Sudamérica. Hay unas ediciones brasileñas también que hizo lo mismo con varios discos y que eran, tú los veías que los vendían en el Persa a 2 lucas, originales, entre comillas, y eran ediciones brasileñas, po. Entonces, quizás pasa lo mismo con estos que comentas tú con los cassettes, po. Puede ser, puede ser. Con tal de tener música, weón, uno Ah, me da lo mismo, claro. da lo mismo donde viniera, po. Sí. Yo me di cuenta mucho después que alguien tenía el verdadero original con una tapa gigante y yo decía, algo no me cuadra acá. Pero bueno, en ese tiempo también salían, yo me acuerdo haber estado quedándome despierto para ver los videos que salían en MTV, porque ese, como decías tú, ya salió el Penny Beach Pioneers o el State of Flow, No Fun At All, y muchos de los discos que hicieron ese cambio un poco más pop y salían las bandas en MTV súper tarde, pero igual. Y salía el video No Use for a Name, Why Doesn't Anybody Like Me, que es una canción un poco rara porque fue un single, pero muy pocas veces la tocan en vivo. Sí, sí. No, ese disco tiene muchos hits, weón. Para mí ese disco tiene muchos hits. No sé qué decir de ese disco. La carátula no me gusta mucho, sí. La ¿No? carátula no me gusta mucho porque siento que es una carátula media forzada, porque si te fijas en la foto, en la imagen, como que arriba tiene como arriba y abajo tiene como unos átomos, no sé qué weá es, son como Ah, unos sí. dibujitos, ¿cachai? Como que no le alcanzaban los píxeles de la imagen para cuadrarla completa, no tengo idea. Pero Ah, buena visión. como que eso no me gusta mucho, como que le chantaron la foto encima, esa sensación me da, ¿cachai? Sí. Como que encontraron una foto bacán, oh, esta foto está bacán, podría ser para la portada, ya, hoy pero sabes que no nos calza, es muy chica la imagen, ya, pero ponle unos dibujitos atrás, po. Ponle Así unos me átomos. imagino, claro, ponle unos átomos, así me lo imagino, weón. Es verdad. Oye, acá también salen muchos temas que después tocaron para siempre, ¿no? Coming to Close, Not Your Como este club, Savior. Lord El Saber. cover es la canción de Navidad donde canta Cinder Block de Tilt. Correcto, correcto, que esa es una versión de Pogues. También se pone Tony a tocar la guitarra acústica, ¿no? Por primera vez haciendo Sí, un poco. Aunque en el disco sí, anterior, Making Friends, ya había un tema al final que empezaba acústico. ¿Y sabes qué canta en ese tema? ¿no? Spike de Me First. Sí. Disculpa. Spike. Sí, tiene muchos invitados, ¿no? Cinder Block en este disco. En el anterior Making Friends, Spike. También está Karina de Ike de Don't Skull Crushers. Karina. Sí, hay rumores de ciertos romances ahí entre Karina y algunos integrantes de No Use for a Name, ¿ah? ¿Ah? Ah, ¿Ah? sí. ¿Ah? Ahí te la dejo. Ya Sí, cuéntala, pues, weón. Matt, bajista. ¿En ¿Cómo serio? quedaste? ¿De dónde Sí, sacaste esa? hay rumores. Oye, pero si tengo una revista acá, una entrevista, la que te mostré una vez por Ah, fotos, ¿cómo se llama esa revista Rocks, española? es la, claro, de español, la Rock Sound. Que es muy famosa, ¿no? Sí, es del año. No me acuerdo, no. Pero la vamos a subir a los bonus tracks. La parte donde dice. Él lo desmiente, sí. Hay muchos rumores, hasta la vincularon a Karina, la vincularon también con Tony Sly. Entonces, esas weas uno nunca las va a saber, pues, no va a saber si No, es obvio que verdad o no. mentira, pues. Pero están los cagüines, pues, los copuchas, las copuchas del espectáculo. Sí. Y Karina es como una también fija en algunos shows de NoFX. Así que es una. Bueno, con Dance Call Crusher, su banda también estuvo en Fat, en Honest Stones, ¿no? Sí. Ah, me cae súper bien Karina. Me cae Sí, súper bien Karina. una grande también, Una es grande. verdad. Una voz única. Voz única. Sí, ahí se nota, también después sale en el disco después también la invitan. Ah, ahí Sí, está, la invitan también. mucho, la invitan mucho. También. Parece que Ah, está, ojo ahí, parece que está en el estudio, parece que está en el estudio. SQP. ¿Existe Sí. SQP? No, por suerte ya no, güey. No, ya no. O sea, creo que no tengo idea, la verdad. No veo tele hace caleta de tiempo, güey. Sí, ahora ya no, ahora uno ve YouTube nomás para que vaya. Mientras hay internet me da lo mismo lo que pase en la televisión. Sí. Oye, qué bueno ese paralelo con las bandas como No Fun At All, que sacaron como el disco pop y fueron muy criticadas. De hecho, este va Sí, a ser un poco de
de este capítulo, para ir preparándose, me fui buscando un par de reviews y como entrevistas, y había un review de una revista acá en Alemania de esa época, y el chico que la escribe les tira mierda mucho, así diciendo, se pusieron muy pop, me gustaba más cuando era Don't Miss the Train y estaban acá de gira en Europa y tocaban casi en un squad, y ahora quieren salir en MTV, y así tirando totalmente el hater ahí encima. Sí, pues no, se vendieron, po, se vendieron. Pero al final, toda la popularidad que tuvieron después con ese disco, quizás lo hizo llegar a más gente y todo, siempre, lo que hay que destacar, de que siempre se mantuvieron como trabajando dentro de lo independiente, nunca mainstream, nunca firmaron por otro sello, nunca se fueron a otra cuestión más grande, ¿cachai? No sé, pues estamos hablando de que en esos años ya estaban los Blink 182, ya estaban los Green Day así como rompiéndola. Entonces, todos decían que quizás todas esas bandas estaban tratando de hacer lo mismo, pero quizás estaban sonando iguales, pero tenéis que pensar que todas estas bandas que estaban sonando en ese momento no lo llevaban ni 5 años a toda la historia que tienen estas otras bandas por detrás. Pues, bueno. Todo el trabajo Sí, que hay detrás, anda. Tony dice en una entrevista que a él no le movía el pelo que empezaron a salir ese tipo de bandas populares, porque él venía haciendo esta música hace mucho antes que estos chiquillos sonaran en la radio. sí. Entonces es como, eso es lo valorable en definitiva, ¿cachai? Como hacer este sonido como popular en esos años, pero mantenerse en una línea igual independiente. Entonces, lo rescato mucho de esta banda, en verdad. Pero igual ese tema ya lo habíamos hablado en otros capítulos, ¿no? Como por ejemplo en el anterior con Flatliners, que ese ya el extremo de cambio en cuanto a discos. Pero un poco de evolución y que las bandas se vayan poniendo un poco distintas y que vayan probando nuevas cosas, también por lo menos No, yo lo, claro, lo agradezco. claro, pero lo que pasa es que la diferencia de Flatliners era que sus discos eran distintos porque a ellos les nacía, cada disco era un punto de inflexión, como lo dijimos, y no era como estar a la moda o hagamos un disco como lo que está sonando ahora, ¿cachai? Como las Sí. bandas pop que están sonando ahora. Entonces, esa es la diferencia. Po. Se podía pensar que No Use for a Name o Millencolin o No Fun At All hicieron esos discos como para vender más discos, para ser más grande, para que los firmara una multinacional, qué sé yo, pero al final no fue así, po. Era No, lo que estaba sonando en ese momento, sí. nada más, no sé. De hecho, se ríen un poco de eso en el disco siguiente, Hard Rock Bottom, con su video Damn Reminders, cuando salen como Claro, todo enojado, todo el público enojado. todo el público enojado porque están haciendo playback y se habían puesto muy pop, y se ríen un poco de, de esa crítica de la gente. Para mí el Hard Rock Bottom es la mezcla perfecta entre Making Friends y More Betterness. Sí, ¿no? Se pone un poco y suena muy fuerte ese disco. Hay mucha gente que lo considera su disco favorito. Yo encuentro que el Hard Rock Bottom tiene una de las mejores intros de los discos de pan rock. O sea, canción de intro, con International Youth Day, con ese, cuando Correcto. empieza. Ahí ya Tony ya estaba como familiarizándose mucho más con la guitarra acústica. ¿Eh? Sí, Ahí ya estaba como más impregnado, más suelto. él cuenta que en esa época estaba viviendo solo. Y en un Sí, departamento, que fue la primera vez que se podía pagar un departamento, y estaba viviendo solo, entonces tenía mucho más tiempo para hacer canciones también. fumar hierba y escuchar a los Beach Boys. Sí, muy bien, eso mismo. Él dice, en una entrevista también le preguntan por qué ese disco fue un poco más pop y tenía un poco unos singles así bien pop en el fondo, pegados para radio. Y él dice, porque en esa época redescubría a los Beach Boys. Sí, perfecto. No, ese disco también fue tiene muchas críticas positivas y buenas por lo mismo, porque como el anterior ya había tenido como críticas ahí nomás, algunas, este disco llega como a reventar todo, porque al final era lo que estábamos esperando de No Use for a Name, po, ¿cachai? O sea, era el disco que estábamos esperando en vez del More Betterness, por decir, no digo que el More Betterness sea malo, pero era lo que uno esperaba, ¿cachai? Después de Making Friends. Y llegó Sí. este, como que se saltaron uno, llegó este y ¡pum! Masazo. Discazo, pero ya. Si saca una canción como International Youth Day,
es imposible que no te guste. O sea, yo me acuerdo cuando escuché eso y empieza con ese intro, así con la guitarra limpia y de repente Rory, ahí el metrónomo Rory se mete con ese típico tss, tss, Hi-hat. tss. Sí, oh, yo me acuerdo Increíble. cuando lo escuché y quedé loco con Increíble. ese tema. Y cuando uno pone ese disco y empieza así, la primera vez que lo escuchaste, tú dijiste, puta la weá, de nuevo, vamos para abajo. ¿Cachai? Hasta que empieza la demoledora ahí, empieza a hacer lo suyo, la batería. Ándate, cabrito, Sí. mamita querida. Sí. Oye, antes de que saliera este disco y después del Morvernas, cuando iban a girar por, para promocionar, también se va a la partida, ¿no? Ahí hay un episodio igual importante porque Ah, Chris Chiflet, sí. el guitarrista, se consigue una audición para tocar en los Foo Fighters y deja la banda. Deja la banda después de haber grabado el More Betterness. De hecho, Tony decía que igual les chocó un poco porque en el More Betterness Chris había aportado mucho musicalmente. De hecho, el tema Chasing Rainbows, la melodía de la guitarra es completamente de Chris Chiflet. Sí, Ellos iban a ir a promocionar en el Warped Tour este disco y para ir a una reunión de coordinación se va el que es encargado de ahí de los negocios No Use for a Name, Rory, con él en un auto, en un viaje a 2 horas. Creo que estaba en Santa Cruz, esa coordinación. Y ahí venía Chris Chifler escuchando todos los discos de Foo Fighters todo el tiempo y a Rory le pareció extraño, pero no hablaron nunca del tema. Y un par de semanas después, Chris Chiflet le pagan un vuelo para que vaya a hacer a un ensayo de Foo Fighters, toca un par de temas, después lo invitan de nuevo, donde le pasan un cassette, y creo con 10 temas, los toca y al final Dave Grohl lo llama y le dice, ¿qué haces? Era el nuevo guitarrista de Foo Fighters. Y, y él deja No Use for a Name. despídete de tus amigos por un año. Despídete de tus amigos y tu familia por un año porque te vas con los Foo Fighters. Sí. Sí, sí. Hay un documental de Foo Fighters donde hablan un poco de cómo llega Chris a la banda. Y nada, pues ellos se conocían. Pues, o sea, Dave Grohl conocía, no lo conocía como amigo, pero lo ubicaba, así como cuando uno cacha a la gente como dentro del mismo círculo punk, Sí. qué sé yo. Y conocía el trabajo de Chris en No Use for a Name, en Me First and the Gimme Gimmes. Así que como que se iban un poquito más a la segura también. Las Sí, porque melodías, la forma de tocar. Entonces era como, compadre, ven a probarte y si nos convences, no le costó mucho convencerlos, sí, yo creo. yo tampoco creo, pero igual tenía una tarea difícil porque Foo Fighters lo invita o busca un nuevo guitarrista porque se había ido Pat Smear, que había tocado con The Germs y Nirvana, ¿no es Pero cierto? Igual tarea difícil. Pat es medio taimado, como que se va siempre, como Se va y recomiendo el vuelve, sí. documental, sí, recomiendo mucho el documental de Foo Fighters, se llama Back and Forth. Ah, está en Netflix, ¿o no? Sí. Está en Netflix, creo. Denle una mirada. Se va siempre, vuelve. Ahora están todos, po. Ahora volvió y están Sí, todos, están ¿cachai? todos, sí. Tiene como 500 guitarras en vivo Foo Fighters. Sí. No, pero Chris Chifley es un gran guitarrista. A mí, tengo que decir, a mí me gusta mucho Foo Fighters. También la última época no la he seguido mucho, en verdad, pero en esa época, cuando salió el de Color and the Shape, wow, qué loco igual. Así que, Sí, 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 sí. A mí hasta el Western Light como que me gusta harto Foo Fighters. sí, es verdad. Después Después como que le perdí un ya... poco, pero se pusieron muy rockero. Ahora sacaron, de hecho, hoy día es el Record Store Day y sacaron un disco tributo como a los Bee Gees. Y hacen, hacen como una tipo Ya de no saben Bee qué Gees. hacer, ya no saben qué Sí. hacer. A mí me gusta mucho la creatividad que tiene Dave Grohl para hacer algunas cosas, para documentar o para darle una vuelta al trabajo, a la música que hacen. Pero Y cuando estuvo en el Festival de Viña también lo hizo súper bien. Me gustó cuando hizo su show de humor. vestido de blanco. Sí, me gustó también vestido de blanco. Oye, a propósito, Saludo a Bombo Grohl. oye, hoy día me levanté temprano para ir a la disquería local, porque el Record Store ¿Ya? Day, porque suponía que iba a tener tenían una edición especial de un disco de Lillingtons que no lo tenían vinilo. A veces me levanté temprano para ir y no estaba la wea. Saludo a ellos. Sí, pero pillé algo que sí estaba, A que ver. es esto. La Ah, edición amarilla del Never Trust a Hippie de NoFX.
Sí. Así que por lo Bonito, qué menos valió lindo. la pena la, la levantada Qué temprano. bueno. Qué lindo eso de seguir metiendo weá a la casa, ¿eh? Sí. Bonito. ¿Verdad? Bonito. A mí me miran con una cara cuando llego con una bolsa y caja y weá. Sí, las Pero bueno. cajas, weón. Chucha. Ah, pero da lo mismo. Oye, Ya, volviendo. Entonces, whatever. ¿por qué quería contar eso? Porque entra ahí Dave Nazi, que fue uno de los guitarristas que más tiempo se queda en No Use for a Name, que cambia ahí en el Hard Rock Bottom un poco. Venía de Suicidal Tendencies. Bueno, en Suicidal Tendencies han Correcto. tocado 50.000 guitarristas, así que. Claro. Sí, el único que queda es Mac Muir, el único que queda original. El Sí. único. Y que tiene a su nombre todo el merch de la banda. Tal buen cabrón, Ah, es como el George Lucas es una del empresa hardcore. casi. Sí, Mm. Mike Muir es una empresa. Ya, whatever. Ya. Bueno, sí. Hard Rock Bottom. Bueno, que ya lo dijimos casi todo, ¿no? Acá se pone un poquito más pop, empiezan a salir y ahí se van para arriba, ¿no? Se van para arriba, entra Dave Sí, Nazi, van de gira ya quizás tomando un poco la batuta como en la segunda línea, pensando que la primera línea era como Bad Religion, NoFX, Pennywise, y después venía como un poquito más abajo Black Wagon y No Use for a Name. segunda línea, tú lo has dicho. Bien, correcto. Ese es el orden. Y lo muy bueno, lo fantástico de Hard Rock Bottom es que después viene el Keep Them Confused. Y lo bueno de ese disco es que los pudimos ver por primera vez en Santiago de Chile. Es verdad, es verdad. Ahí sale el Keep Them Confused que, como lo dice el nombre, nos dejó a todos confundidos con ese sonido un poco raro. De hecho, Ryan Green, el productor, fue muy criticado porque dice que también las guitarras se escuchan mal, no se escucha el bajo, la batería parece como si fuera de juguete. Es un poco raro porque el Rory ahí... y de Tony, hecho, Tony Sly dice que es su peor disco, que estuvieron en una etapa muy mala donde estaban peleados incluso, así que puede ser, es probable que cuando estaban en Chile andaban no en una muy buena relación. seguro, seguro. Lo mejor del Keep Them Confused es que hayan venido a Chile, nada más. Porque, como dices tú, no es un buen disco. De hecho, la misma banda no lo consideran como uno de sus grandes éxitos, pero por lo menos tuvimos la oportunidad de verlo. ¿Cómo olvidar ese 7 de agosto del 2007, el Teatro Caupolicán? ¿Qué tenéis que decir de Oh, ese día? oh, emocionante, pues, ¿qué voy a decir? Como ir y ver a tu amigo ahí con lo que había esperado tanto tiempo ver No Use for a Name, porque uno viviendo en Chile también, en ese tiempo no eran muchas las bandas que iban, ¿no es cierto? Ya había ido NoFX en el 2006, por lo menos. Ya, sí, pero Por lo igual menos. era como una cosa así como que venía una o dos bandas por año. En el fondo, yo Claro, recuerdo que claro. cuando fui a Black Wagon, después pasaron años. Black Wagon y No Fun at All fue el mismo año, ¿no? Un par de meses, pero Claro. después 2000. pasaron años para que vinieran de nuevo bandas. Pues me acuerdo que después vino MXPX una vez que tocó ahí en el Teatro Providencia. Sí, sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo de ese concierto. Y después NoFX, como dices tú, y después No Use. Claro, No No Use Use for a for a Name. Name. Teatro Caupolicán. Qué lindo. Qué Sí. lindo día. Yo tengo amigos que quedaron fuera llorando. No pudieron Llorar. entrar. Ah, estaba La lleno, tip- ¿no? eh, una porque estaba lleno y otra porque la típica, po. No compro la entrada y entro por moneda en la entrada, por la puerta, po. Y no les resultó, po. Salieron para atrás. Así ¿Cómo se que deben rebotar. arrepentido? ¿Cómo se deben arrepentir ahora de no haber visto No Use for a Name? Correcto, Sí. correcto. Sabiendo todo lo que pasó después. Sí, ¿te acordáis un poco, aparte de ese concierto, de algo más? Yo no me acuerdo quién tocó Bebés Paranoicos, creo, ¿o no? Mira, aquí no tengo el afiche. Aquí tengo el afiche. Bebés paranoicos, CIA y sin perdón. Ah, no sabía, no, hartas bandas igual. Sí. Ah, Bebés Paranoicos, sí, y sin perdón. No, un concierto fantástico, tanto tiempo esperándolo. Eh, Tengo muchas imágenes en la cabeza ahora que no sé cómo comprimirlas para poder decir alguna, algo relacionado a ese día, pero solamente decir que fue un conciertazo, güey. No se Sí, me ocurre nada más. No se a me mí ocurre nada más. tampoco. Tengo como, bueno, canción, Dumb Reminders, me acuerdo de esa canción, me acuerdo de What's Your Name, me acuerdo, weón, Sí, eso hasta, hasta, también. hasta, la, hasta la gente con la que me abracé ahí en el pogo, me Ah, un acuerdo, poco gigante también, eso me acuerdo que me llamó mucho la atención. me acuerdo de que, nada, estábamos con todos los amigos, habíamos hecho una previa, Me gusta ese lugar, el Teatro Caupolicán, es bacán. es bacán, es bacán.
Hemos visto hartas Cuántos bandas buenas recuerdos, ahí. también cuántas bandas he visto ahí. Ahí fue mi primer concierto, de hecho. No, ahí había los festivales, ¿te acordáis? El Marichihueu Rock, el concierto antinazi, ¿te Había uno acordáis? que El- Festival Punk o la cumbre del punk. La cumbre del punk. Ahora sí Claro. me acuerdo que había Flema ahí. Flema con dos Y minutos, cumbre, sí, segunda cumbre de punk, po. sí, esa, La ahí, segunda ahí cumbre del vimos. punk, Ahí estuve. correcto. Sí. Green Eh, Day eh, también. Green Day, el Ross Fest, ¿te acordáis? Uh, Alkaline Trio, obviamente me Alkaline acuerdo, sí. Trio. Mats Kiva, perdón, Mats Kiva. Matt Kiva me tiró un beso en ese concierto cuando Sí, le yo me vi. acuerdo, estaba ahí con un amigo ahí Le mostré mi haciéndole. tatuaje y me tiró un beso. Alkaline Sí, Trio como que a mucha gente como que se aburrió en ese concierto, ¿no? Porque no. poser, son Yo poser sentí, todos. sí, Son todos poser. El que dice acá que se aburrió con Alkaline Trio, te digo un mensaje. Poser. Sí, porque querían ver Pennywise, ¿o no? Sí, pues seguro, a eso iban, a eso Sí. iban. No aprovecharon a Alkaline Trio, yo creo. No No, supieron aprovecharlo, no lo entienden, no lo entienden. El tiempo les dará la razón, como a Bielsa. seguramente, Sí. seguramente. Ya. Uy. Bueno, y después el último disco, ¿no? 2008, que ahí también vinieron, ¿o no? ¿O vinieron al 2007 de nuevo a Chile? Ya no me acuerdo. No, yo esa segunda vez no fui. No fui, eso fue en el Víctor Jara, creo, Sí, en la el Plaza Víctor Brasil. Jara. Había muy poca gente, de hecho. Sí, fue una fecha quizá difícil, no sé, porque pasaron del Fue Caupolicán raro. lleno al Víctor Jara, que no sé cuánta gente entra ahí, 500 personas. Sí, yo creo que pasó muy poco tiempo de que volvieron a venir. Entonces, la expectación de la primera vez que viste la banda en vivo ya había pasado. Sí. Entonces, no sé, pues NoFX vino después de 6 años. Pues. No Use for a Night vino al año siguiente o a los 2 años Dos siguientes, años, sí. Fue el ¿cachai? 2009 después de que salió el último disco que sacaron The Feel Good Record of the Year, donde ahí se cambiaron de la producción seguramente porque no quedaron con el último y se van donde Dios de Blasting Dios, Room, donde el Bill Dios Stevenson. absoluto, el sumo pontífice del pan rock. ¿Te acuerdas? Y cuando salió ese single de Biggest Light, fue como que No Use venía sacando singles muy pop y de repente se tiran ese tema así como ¡puah! Sí, de hecho Tony dice que es una canción que le quedó chica. Ya la canción ya es una canción brutal, así fuerte, rápida y con todo. Y dice que él no alcanzó a expresar todo lo que quería decir en esa letra, en esa canción. Sí, Y que aún así la weá quedó como bacán. ¿Cachai? Igual quedó como una bomba el tema. ese disco a mí me gusta mucho, tiene muchos temas buenos. También líricamente como que es más oscuro, seguramente ahí está, después de haber pasado esa etapa baja con el disco anterior y tantas peleas, como que querían volver a reivindicarse y se fueron a Plastic Room, sacan ese disco, y ahí vienen en el 2009 a Chile, tocan para 500 personas, y ¿sabéis qué? Yo me saqué una foto con Tony Sly ese día. Estoy agradecido. Es tu foto de avatar en todas tus redes sociales. Sí, es que me emociona esa foto, porque ahora como que me da un poco de vergüenza wear a la gente, en verdad, como que porque ya estoy viejo quizá, o porque no sé, pero en ese tiempo era más chico y como que lo vi y era como casi héroe para mí y dije, quiero sacarme una foto con Tony sin saber lo que pasaría después, así que estoy muy agradecido de de tener esa foto con Tony Sly. Claro, no todos pueden decir que tienen una foto con Tony Sly. Sí, Eso ya es algo, un punto, un points a tu sí, favor. sí. Oye, ¿qué te parece el disco, el de Field Record of the Year, el último? Me gusta, sí. Igual llega en un momento en que yo no estaba escuchando así como tan, tanta batería rápida y ese tipo de No Use for a Name, A mí me pasa lo mismo, sí. pero, pero igual, po, igual uno le tiene cariño por todo lo que hablamos antes, po. Uno igual le tiene Sí, cariño a la banda por todo lo que dijimos, entonces uno igual se da el tiempo de escuchar los discos, de comprarlos, de tenerlos, no sé, po, de darle una vuelta a las canciones, pero el single Biggest Lie es un hitazo, po, es un sí. hitazo. Entonces, nada, no tengo mucho que decir porque al final eh, llega la hora como que nos empezamos a despedir del programa y me empieza a dar un poco de pena. Bueno. Sí, sí, también triste, también acordarse de ese disco, yo
aprecié más tarde, porque yo creo que está como en la misma onda que tú, así como ya no escuchando tanta cosa rápida, que fue ahí cuando ya empecé a meter mucho en Alkaline Trio, Hot Water Music y ese tipo de música. Empezaron a salir esas bandas de Fat nuevas, nuevas en esa época, Loved Ones o Against Me. Uno estaba como en Claro, una onda así y de repente claro, salen estos viejos cracks y por el cariño uno lo escucha y en ese momento me gustó, me acuerdo, pero el aprecio que le tuve a ese disco me pasó un par de años después. claro, a mí también, me pasó igual, me pasó igual. Le tomé cariño más adelante con todo lo que nosotros ya sabemos. Así que, nada, po, nada, po, ¿qué más decir? ¿Qué más decir de No Use for a Name? Una banda con la que crecimos, una banda escuela para mí por lo menos y para ti también. Entonces, el aprecio y el legado de la música de No Use for a Name es más importante que cualquier disco malo que puedan tener, weón. Yo creo que eh, da lo mismo porque uno le tiene tanto cariño a esta banda y una banda tan especial que al final, eh, para siempre, para siempre. Aunque tenga 2000 años, voy a estar, no, bueno, no voy a estar vivo, pero voy a estar, What's your name? Hasta Fuck siempre, you, weón. that's my name. Para Sí, siempre, me pasó para hoy día siempre. que me puse a escuchar de nuevo un poco, un par de temas para ir pensando que armar la playlist y todo eso y se me puso la piel de gallina. Mm, sí. Nostálgico, ¿no? Bueno, y llega el año 2012, pues, weón. Llega el año 2012, 15 de julio de 2012, Quebec, Canadá. Ellos sin saberlo, iba a ser el último concierto en vivo de New Year's for a Name con Tony Sly.